The Warning acaba de publicar una nueva colaboración, esta vez con el cantante Karim León con la canción Love to be Loved. Así que vamos a escuchar nuevamente a nuestro power trío mexicano favorito The Warning junto a Karim León con esta canción que dice de la siguiente manera. Muy buena intro. Fíjate que tiene una estética medio western, ¿no? Medio tejana, pero parece que comenzamos en mi menor, una canción que viene muy bien para los instrumentos de cuerda como la guitarra y el bajo, y por lo que empecé a escuchar tímidamente con el principio de la estrofa. El cantante parece que tiene muy buena voz, nunca lo he escuchado, así que vamos a ver con qué nos encontramos. A las guaguas ya las conozco bastante, así que me está gustando cómo suena esto. Muy buenos arreglos. Ya de por sí los coros que escuchamos me hacen acordar inmediatamente a Imagine Dragons, que es una clase de coros que viene utilizándose ya desde hace un tiempo. De hecho, en uno de los últimos videos de Dimash que hemos analizado su canción Golden, que vas a ver por acá arriba o debajo en la descripción, también tiene esta misma estética de estos coros muy voluminosos, muy épicos, muy de estadio de fútbol, que quedan muy pero muy bien. Tres acordes: mi menor, do mayor, sol. Y parece que hace la subidita sol, la, mi. Hermoso. Por lo que tengo entendido, la banda que está soporteando al cantante en este momento es The Warning. Fíjate que se notó una gran diferencia entre la primera estrofa y esta segunda estrofa, o posible precoro, porque después la onda de audio es grande y seguramente entremos al estribillo, o coro directamente, pero se nota que en esta segunda estrofa entra el bajo de Ale muy potente. Como siempre te recomiendo que utilices auriculares para tener una experiencia más inmersiva sobre lo que estamos escuchando. Y el coro de las guaguas que se escucha de fondo, maravilloso. Fíjate que están sosteniendo toda la canción desde la introducción con esa guitarra bien pelada, pero con ese efecto cuasi onírico que nos da esa sensación de western, independientemente del videoclip, y la voz del cantante que es buenísima. Fíjate que es muy clara y a la vez tiene esa cierta rugosidad o esa carraspera propia del rock que tanto nos gusta en este canal. Fíjate con cuán poco se puede hacer una maravillosa canción. Y el motivo de tan taratán 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 de love to be loved by you. Así que si amás este canal y no estás suscrito, suscríbete. Y si no, también podés formar parte de la comunidad del canal como miembro del mismo presionando en el botón de abajo que dice unirse. Vas a estar colaborando con la creación de contenido y además las canciones para que hagamos las reacciones, análisis que vos solicites van a ser dedicadas especialmente para vos, evitando esta clase de cortes que debemos hacer por cuestiones de copyright. Así que continuemos escuchando porque quiero ver si en algún momento empiezan a cantar las Warning. Gracias, Dani. Fíjate que Dani ingresó con su característica voz seductora que me parece que amerita muy bien para esta clase de canciones, y las tres están empilchadas, como decimos en Argentina, están vestidas con la misma estética del videoclip y están así como en un bar, y mientras Dani tenía el palo para jugar al pool, y luego estaba ahí también Pauli con la tragamonedas básicamente, y después aparece Ale tirando unos dardos. Vamos a ver cuán efectiva es Ale con los dardos. Muy bueno. Y los coros característicos de The Warning, fíjate la rugosidad propia de la guitarra de Dani. Digo, es muy característico el sonido y uno puede identificar muchísimos rasgos de The Warning. Dado que es una colaboración, tiene muchísimo sentido que uno pueda identificar auditiva y musicalmente ciertas características provenientes de cada grupo. El caso de las Warning y el caso de Karim León, que él es el cantante, es la primera vez que lo escucho, tiene un tremendo vozarrón muy bueno, y Ale aparentemente es muy buena con los dardos, así que continuemos avanzando porque ya me gusta mucho esto. Son dos nuevas estrofas y seguramente luego venga el estribillo. Y ahí teníamos un guión para todos los fanáticos. A vos te estoy hablando, fanático de The Warning. Hell You Called a Dream. Si no escuchaste esa maravillosa canción del último disco de The Warning, Keep Me Fed, te recomiendo que lo hagas viendo los siguientes videos por acá arriba o debajo en la descripción, donde hemos
desmenuzado completamente esa canción para entender cómo funciona y es una de sus mejores canciones. Rectifico, es una de las canciones que más me gustan de su último disco. El último disco para mí es el mejor de The Warning hasta el momento, aunque claramente, como todos, tengo mis canciones preferidas y Hell You Call a Dream o ICAD, por su abreviatura, es una de ellas. Efectivamente, y fíjate lo que decíamos antes del motivo Love to be loved, to be loved, que también es algo que apareció en alguna de las canciones de The Warning, que no me acuerdo cuál es, pero... maravilloso, es una secuencia, se toma un modelo, ese es el modelo y luego se va replicando en otras notas. Se vuelve a hacer lo mismo un poco más abajo y un poco más abajo. Mi menor. Una tonalidad maravillosa para cantar, para tocar y para escuchar. Continuemos avanzando. Cualquier otra recomendación al respecto es más que bienvenida. ¿Dónde? Debajo en los comentarios. Y en esta parte, otra vez, si todavía no lo hiciste, te recomiendo que utilices auriculares porque los cortes que mete Ale en Composé con el bombo de Pauli en esta sección, ¡pum! ¡Pum, pum! Son icónicos. Y fíjate que otra vez aparecieron los coros característicos de Imagine Dragons. El cantante, la voz y cómo está cantando me hace acordar a otro cantante buenísimo, que si recuerdo el nombre lo voy a decir, y si no, si encontrás alguna similitud con otro cantante, por favor dejalo escrito debajo en los comentarios porque me hace acordar a una versión buenísima de una canción buenísima, de la cual no recuerdo el nombre como me suele ocurrir. Y además fíjate qué bien que está hecha la mezcla de todo. Mezcla le decimos cuando, luego de haber grabado los instrumentos y demás, se regulan los volúmenes, se le ponen efectos, se acomoda cada cosa en su lugar, las voces por un lado, la guitarra por el otro, etc. Y todo se escucha muy nítidamente, independientemente de la rugosidad propia de la guitarra y de la saturación que se escucha tan cálida. Digo, está todo muy bien hecho porque podemos escuchar incluso cuando están en esa sección, que aparece una voz más aguda incluso, y se va formando el acorde paulatinamente y todo se puede escuchar prístinamente, una voz para un lado, la otra voz para el otro. Hermoso. El motivo. Y todos los ear candies que estamos escuchando de fondo, hay también una vertiente muy de la música urbana contemporánea porque muy inteligentemente incluso el rock ha empezado a utilizar ciertos elementos que tienen que ver con la producción musical que estamos más acostumbrados a escuchar en la música electrónica per se y también en la música urbana contemporánea, llámese trap, rap y demás, sin que termine sonando a eso, sino tomar algún elemento como algún sonido percusivo que está de fondo y que colabora con crear esta atmósfera tan envolvente que nos invita a continuar escuchando la canción. Hermoso, hermoso, hermoso. Esta canción en vivo, cuando vengan las Warning, si la pueden tocar, estaría muy bien. Probablemente no la hagan con este cantante, con Karim León, porque es muy difícil coordinar a dos bandas muy grandes internacionales. No sé de dónde es Karim León. Si tenés alguna información al respecto, por favor déjamelo escrito debajo en los comentarios, como asimismo cualquier otra recomendación sobre él en particular, porque es la primera vez que lo escucho y me está gustando mucho cómo canta. Y bueno, de The Warning ya hemos escuchado mucho. Si no viste esos videos, te invito a verlos por acá arriba o debajo en la descripción. Y por supuesto, siempre es más que bienvenida cualquier otra recomendación al respecto. Cómo nos gustan los gritos de Dani para poder finalizar una canción. Esto es el final del estribillo que está funcionando también como una coda porque se está acabando la canción. Y recordemos que coda es cualquier sección que se pone al final de una canción simplemente para darle un cierre. Puede agregar o no información adicional, es decir, puede ser una nueva sección completamente, o bien puede replicar algo que ya hemos escuchado simplemente para cerrar la canción y despedirnos con esta maravillosa pieza que se llama Love to be Loved. Hay que amar para ser amado también, y todos merecemos amor. Y la reverb de fondo, maravilloso. Me ha gustado muchísimo volver a escuchar y analizar a nuestro power trio favorito The Warning, esta vez en feat con Karim León. Y vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos.
Chao.